Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Has recibido premios relacionados con tus estudios desde los años 60, época en la que ampliaste tu formación académica en la Universidad de Toulouse. ¿Cuáles fueron las razones para elegir Francia como lugar de destino? Bueno, pues que yo hablaba bien francés y no hablaba bien inglés, por ejemplo. ¿Hubo algún profesor que fomentase este tipo de estancias en el extranjero? Sin duda, Rogelio Segovia, que es mi maestro, fue una persona que nos inculcó a todos la idea de que había que ir al extranjero y que había que internacionalizarse y todo esto. ¿Tuviste que superar muchos obstáculos para estudiar en Francia? No, tuve mucha suerte, había un compañero mío que era muy activo, que se llamaba Juan José Jiménez Lidón, que descubrió las becas y no sé qué, y tuve que, bueno, las becas se conseguían, entre otras cosas, había que, supongo que enseñar el currículum vitae, pero yo de eso, vamos, las notas, porque el currículum vitae entonces, las notas y lo que habías hecho en la escuela, que yo ya había estado trabajando como alumno colaborador en los laboratorios y cosas por el estilo, en el laboratorio de Segovia en particular, ¿no? que era un laboratorio muy activo y que era el de electrónica. Y tenía que entrevistarme con el agregado cultural de la Embajada de Francia, que recuerdo que era un hombre joven, yo creo que era un chico, pero en aquel tiempo yo lo veía como mayor, ¿no? Que se encerraba y estudiaba, pasaba muchas horas estudiando y luego pues la secretaria decía, bueno, ahora está estudiando, no puede, o sea, que estaría haciendo el doctorado, quién sabe lo que estaría haciendo. Y entonces él quería que yo estudiara automática y yo quería estudiar física del sólido y ese era el problema. Yo me fui a Francia para estudiar automática, pero luego cambié. En la época que estuviste en Francia no era habitual realizar estudios universitarios o postdoctorales fuera de España. ¿Te sentías un privilegiado en aquel momento? No, yo no me sentía un privilegiado. Yo lo que me hubiera gustado es haber ido a Estados Unidos, pero no sabía suficiente inglés y por lo tanto no lo intenté. Pero Francia me parecía una opción una buena opción y me sentía con mucha suerte, pero no especialmente un privilegiado. ¿Puedes decirnos en pocas palabras cómo fue tu proceso de adaptación al nuevo país y a la universidad escogida para ampliar tus estudios? Pues fue fácil, yo no me acuerdo bien lo que hice, pero lo que hice fue que me fui allí para estudiar automática, que era para lo que me habían dado la beca, y conseguí, no sé lo que hice, pero se ve que me moví bien, y conseguí pues cambiarme de sitio. O sea, yo iba para hacer una cosa y me fui a otro sitio, no sé, me preguntaría dónde se estudia esto, no sé qué, iría, le dije al profesor del laboratorio, que era el señor Fert, Messier Fert. Yo empecé con uno que se llamaba Dupin. Y entonces, pues, seguramente les expliqué que yo quería hacer otra cosa y fui a otro sitio, a este señor que se llamaba Fert, y entonces, pues, se conoce que me aceptaron. Los estudios eran un poco como de posgraduado, ¿no? O sea, era estar en un laboratorio y te dabas unas pocas de clases, como ahora es el doctorado aquí, ¿no? Das unas pocas de clases, pero estabas la mayor parte del tiempo en un laboratorio. Y bueno, pues eso, me cambié. ¿Y fue duro el proceso de reincorporación a España? No, tuve mucha suerte porque cuando estaba terminando el año en el que yo hice allí lo que se llamaba el DEA, el Diplôme d'études approfondies, que sería, para decirlo, sería como un máster o algo por el estilo, aunque yo creo que los estudios de ingeniero de telecomunicación también eran como un máster, pero bueno, en una especialidad diferente. Bueno, pues entonces mi compañero Jiménez Lidón, este que era tan activo, recibió una oferta de Segovia para incorporarse como profesor encargado de laboratorio. Esto debía ser el año 65 o algo por el estilo, o 64. Y entonces los profesores encargados de laboratorio era el primer puesto que te permitía dedicación exclusiva, es decir, que tenía un salario suficientemente bueno como para poder tener dedicación exclusiva. Entonces se planteó una batalla en la escuela se planteó posteriormente, pero poco después, una batalla que eran los con bata y los sin bata, es decir, la concepción de profesora de dedicación exclusiva en la universidad frente a la concepción de una persona que está trabajando en la industria y viene unas horas a dar unas clases en la universidad, que era la concepción dominante, sobre todo en escuelas técnicas. Y era el único puesto que permitía estar a dedicación completa. Este puesto lo creó el ministro Lora Tamayo, y entonces
total, que él recibió esta, pero no, él no quiso aceptar la oferta, y entonces Segovia me la ofreció a mí y me vine con facilidad. Como pasó, bueno, fue agradable. ¿Has seguido manteniendo algún tipo de relación personal o profesional con las universidades en las que iniciaste tu formación en Francia? Sí, cuando ya había terminado, yo hice aquí mi doctorado, hice un láser de rubí, perdón, que fue el primer láser en España. Entonces, cuando terminé mi doctorado, pensé que quería dedicarme a los semiconductores, y a los circuitos integrados y todo esto, que me parecía más adecuado. Hice más adecuado al nivel tecnológico de España. Había como mucho interés en desarrollar la industria de semiconductores en España, y el láser estaba un poco como remoto hacia adelante. Y entonces, pues, yo me volví a me escribí al laboratorio donde había estado. Yo allí había tenido, creo, muy buena reputación, y entonces pues me ofrecieron una beca que pagaba una empresa italiana, la SGS. Y me fui otra vez, estuve en Italia un año para ver qué querían, un mes para ver qué querían, y luego me volví, ya me había casado, luego me volví a Toulouse con mi mujer, y bueno, allí estuve pues un año haciendo un postdoc sobre transistores de alta frecuencia. No has dejado de recibir premios y reconocimientos a nivel internacional en ningún momento de tu vida. ¿Crees que los investigadores en España deben participar más en proyectos internacionales de lo que lo hacen? Bueno, yo creo que los profesores en España participan razonablemente, participan mucho en cosas internacionales, y los de la escuela muchísimo. O sea que yo creo que lo que probablemente, hay una cierta inferioridad es, o sea, yo lo que creo es que deben, cuando tú participas en un proyecto, tú puedes participar como siguiendo la línea de alguien o como organizando tu propia línea. Es posible que se debiera fomentar más el organizar tu propia línea, porque al final, si organizas tu línea, sabes a dónde vas, mientras que si trabajas para otros, pues trabajas para otros. En su opinión, ¿cree que es un freno el desconocimiento de idiomas? Sí, yo creo que ese es un freno. En la universidad cada vez lo es menos, pero lo es, y yo creo que es un freno para la nación. O sea, hay que entender que el inglés es la lengua, es como el latín en el pasado, es la lengua de los negocios. Puede que en el futuro sea el chino, puede que ahora debiera ser razonable que los chicos estudiasen inglés y chino. Yo creo que si hay que estudiar una segunda lengua es el chino, pero una segunda lengua extranjera. Pero en cualquier caso, el inglés es una lengua sin la cual no se pueden hacer negocios, y yo creo que uno de los aspectos que mantiene a España pues un poco a la zaga de lo que quisiéramos, o sea, de estar a la cabeza de los países, aunque estamos bastante bien, es la falta de educación, de conocimiento de inglés, o sea, la falta de educación en idiomas. En ese sentido me parecen estupendas las acciones que se emprendan o se emprenden por parte de los políticos en el aprendizaje del inglés. ¿En la actualidad está trabajando en algún proyecto conjunto con universidades de otros países? Sí, aquí siempre estamos trabajando es decir, por mucho tiempo la mayor fuente de financiación del instituto ha sido el dinero procedente de Europa. Es solo recientemente, y eso en cierta medida, en mi opinión, era un símbolo de debilidad, solo recientemente, un símbolo de debilidad como país. Solo recientemente estamos teniendo más financiación española que financiación europea, y estoy muy contento con eso. Pero en cualquier caso, hemos colaborado con muchísima gente, yo diría que con varias decenas con quizá 30 centros extranjeros en la historia del instituto, o 40 o 50, no lo sé. Y, por ejemplo, fue muy importante cuando yo dirigí lo que se llamaba Full Spectrum, que fue el que era un proyecto con 19 centros extranjeros, con 19 centros europeos, no todos extranjeros, había 2 o 3 españoles en este proyecto integrado. Era un proyecto en el que la Comisión Europea daba 8,4 millones de euros, y fue el primer intento organizado en el mundo, probablemente, para hacer una investigación cooperativa sobre nuevos conceptos de células solares. Y bueno, no sé, y lo dirigíamos nosotros.
Y lo dirigíamos nosotros porque primero hicimos una conferencia sugerida por la Comisión Europea en Cercedilla, que fue muy importante, en el 2002 me parece que fue, donde pues, vino un premio Nobel, también escribimos un libro de qué había que hacer para hacer nuevas células solares. Y entonces este libro fue muy importante. En Estados Unidos luego hicieron una cosa parecida y pusieron este libro explícitamente como una base. En Japón han hecho una cosa parecida y uno de los proyectos que ellos tienen también se llama Full Spectrum y fue un proyecto importantísimo. Y había centros como el Instituto Fraunhofer, el Instituto Fraunhofer de Energía Solar en Alemania, el Imperial College, no sé, o sea, la CGA, la Comisaría de Energía Atomique, de Génie Atomique, o de Energía Atomique, de Génie Atomique, no me acuerdo bueno, pero había muchos centros de primer nivel. Y ahora, por ejemplo, en este momento estamos también, se nos ha concedido y estamos en la fase de negociación un proyecto que va a ser la primera vez que vamos a hacer un proyecto internacional también sobre células solares y nuevos conceptos de células solares en temas de concentración, donde probablemente España podría ser quizá de los países más desarrollados del mundo, si el primero o el segundo, depende de qué partes, en ciertas partes en primero, en ciertas partes el segundo detrás de los Estados Unidos, y de nuevo dirijo yo la parte europea y es un proyecto con 8 y 7, 15 miembros, de los cuales 7 europeos y 8 japoneses, y es la primera vez que 2 comunidades científicas de 2 continentes, de 2 regiones diferentes, están haciendo un proyecto cooperativo. O sea que yo creo que, vamos, sin duda nosotros estamos absolutamente globalizados. Por otra parte, el instituto, por ejemplo, aquí se ve, es de los más, el Instituto de Energía Solar, que en el que yo empecé a trabajar en este tema en el 64, pues ha cumplido ya sus 30 años y es quizá el más antiguo del mundo que está trabajando continuamente en energía solar, en energía solar fotovoltaica. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia internacional y los proyectos que tiene ahora entre manos y esperemos que continúe con todos ellos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.